Exacto, exacto. Don Manuel, la gran ventaja de la radio es que, a diferencia de otros medios de comunicación social, nos permite conocer a la persona que tenemos al otro lado del micrófono solo por lo que oímos. Si tuviera don Manuel Bretón, si tuviera que definirse a sí mismo, ¿qué diría de usted mismo? No lo he hecho nunca, pero le puedo asegurar que yo resumiría mi vida como un hombre feliz, con una suerte inmensa en la vida, con la mejor familia que se podía tener, los mejores amigos, las mejores posibilidades de desarrollar mis propias o mis pequeñas o cualidades, y desde luego llegar a este punto de mi vida siendo presidente de Cáritas, se puede imaginar que es lo mejor que me podía haber pasado. O sea que, bueno, para quien no lo sepa, también fue secretario personal del Rey Emérito, si no me equivoco, de Su Majestad el Rey. Así es. Con él estuve 5 años maravillosos y le puedo asegurar que aprendí muchísimo y tuve una relación fantástica y crecí muchísimo en mi actitud y en mi forma de ver la vida. Déjeme que le haga un par de preguntas sobre eso, que no voy a meterlo en ningún follón. No, porque además es que no es nuestro estilo. ¿Cómo se gestiona la agenda de un rey? Yo creo que es mucho más fácil de lo que parece. O sea, yo he tenido en mi vida diversas posibilidades de gestionar agendas, porque he sido también, no sé si sabe, jefe de gabinete de 2 ministros de defensa, con lo cual puede tener la completa seguridad de que he vivido muy próximo a esas personas, ¿no? Y mi proximidad tanto física como mental, o sea que yo... Y con el rey, pues he vivido una época, pues la verdad es que fue una época maravillosa en mi vida, del 90 al 95, en el que tuve la suerte de asistir a muchos de los grandes eventos que se desarrollaron en España en aquella época, y al lado de la persona que mejor se relacionaba, que mejor trataba, que mejor presencia tenía en el mundo, el gran embajador de España también en muchas, y tuve la suerte de estar a su lado. Se puede imaginar lo que supone para entonces yo era teniente coronel, me parece que era, imagínese lo que era para mí ese momento en mi vida, ¿no? Claro. ¿Da miedo moverse por la Zarzuela o no? En absoluto, nada, todo lo contrario. Para mí ha sido mi casa en muchos momentos de mi vida, o sea que yo por allí he disfrutado de momentos, por supuesto, muy tensos, como no puede ser de otra forma, pero también muy bonitos y muy... Se lo pregunto Sí. porque visto desde fuera parece que todo está muy protocolarizado, que nadie mueve nada sin... Y claro, yo digo, hombre, a lo mejor en lo que no vemos, pues en la intimidad, por decirlo de alguna forma, pues no sé, hola, ¿qué hay? Buenos días, ¿cómo estás? Y no sé, por ahí me imagino que eran los tiros, ¿no? Pues la verdad es que sí, o sea, que es mucho más familiar el entorno, la vida, es un hogar como otro cualquiera. En aquella época, en los años 90, un hogar completamente distinto al que se puede vivir hoy en día, lógicamente, pero yo en aquella época ya le digo que desarrollé mi actividad de una forma muy cómoda, muy integrada en lo que era en aquel momento la casa. No, ahora no tiene nada que ver, ha crecido muchísimo, hay muchas más personas trabajando también en la Casa Real, pero es verdad que yo nunca me he encontrado incómodo yo en ese momento de mi vida. Ajá. Bueno, ya lo dijo antes don Manuel, es presidente nacional de Cáritas. ¿De dónde le viene a don Manuel la vena solidaria? Mi vida es así, o sea, se puede imaginar que un militar crece con esa idea en su vida profesional, el servir a los demás, quizá en otras circunstancias, pero yo he estado sirviendo a mi patria, a mis conciudadanos, toda mi vida. Entonces, ¿qué mejor podía continuar ese servicio cuando he terminado mi vida profesional de la mejor forma posible?
y dedicarme a los más necesitados, ¿no? Y entonces fue una transición muy fácil para mí y creo que he estado si sigo además aprendiendo de todo lo que está a mi alrededor, o sea, nunca dejaré de aprender en este sentido. ¿Cuántas veces le dieron ganas de arrojar la toalla y decir, bueno, hasta aquí hemos llegado? Posiblemente más de una. Sí, pero no las recuerdo, no las recuerdo. He vivido épocas muy complicadas en circunstancias muy difíciles, pero yo creo que no he pensado nunca en tirar la toalla. O sea, que la toalla la sigo teniendo, o sea, aquí al lado mío. Claro, a lo mejor la tiro algún día, pero bueno. en este momento no lo he pensado. Hombre, ser presidente de Cáritas entiendo que no es un ámbito profesional como puede ser el militar o la Casa Real o lo que sea, pero bueno, tiene su complejidad, tiene su problemática, tiene su agenda también. ¿Cómo casa Pues sí. don Manuel pues esa agenda complicada a nivel de Cáritas pues con estar casado, con tener 5 hijos, con tener 11 nietos? ¿Dónde queda la vida familiar de don Manuel? Bueno, la vida familiar para mí ha sido mi sustento. O sea, yo tanto en mi vida anterior, por decirlo de alguna forma, en mi vida profesional como la actual, procuro no parar. O sea, que mi vida no es el despacho. Hoy estoy en el despacho, pero es una cosa rara a estas horas. Yo suelo viajar, estar presente en las actividades que se desarrollan en nuestras Cáritas. Es un mundo muy complejo el mundo de Cáritas, o sea, es una confederación, como sabe, y son 70 Cáritas diocesanas solo en España, o sea, que conocerlas, estar en los proyectos que ellos sustentan, que ellos desarrollan, pues es una labor muy presencial, o sea, yo no creo que no lo podría hacer desde mi despacho. Y eso ha sido mi vida también. Cuando he estado en mis misiones o en las estancias que he estado en el extranjero, en Estados Unidos o en Alemania o en Francia, en Estrasburgo, pues he estado con todo lo que me rodeaba, mi familia, que es lo mejor que me puede pasar, con mi mujer, con mis hijos. Entonces no tenía nietos, claro, cuando estaba, por ejemplo, en Hamburgo, pero sí tenía mis 5 hijos conmigo, iban al colegio, y compartíamos una vida familiar siempre muy intensa. O sea que debo reconocer que he tenido una suerte sensacional en ese sentido, ¿no? Nunca me han abandonado, al contrario, hemos estado todos muy unidos, y cuando se ha ido desarrollando la familia y creciendo en todos los sentidos, como usted me ha dicho, ya los 11 nietos, pues hemos seguido igual. Es verdad que mis hijos tienen sus propias familias, lógicamente, pero seguimos muy unidos, seguimos todos muy presentes en nuestra vida, y creo que eso ha sido la base de lo que he hecho yo. Gracias a eso he hecho lo que he hecho, ¿no? Claro. Gracias a que he estado rodeado siempre por ese cariño y esa comprensión, tanto de mi mujer, que se puede imaginar que como es excepcional en todos los sentidos, como el de todos mis hijos y nietos. No debe ser nada fácil. Esto hago un paréntesis en la entrevista, ¿no? No debe ser nada fácil ser la mujer de un militar que viaja un montón, o de un presidente. Voy a preguntar a ella. Pero... Claro, o de un presidente de Cáritas que también tiene que viajar un montón. No debe ser fácil, ¿eh? Pues ya le digo que eso se lo deberíamos contar a ella. Vale, algún día la llamamos a ella. Pero exactamente, será ella la que conteste. Pero yo creo que hemos hecho todo en común. O sea, que si he tomado decisiones importantes el viajar a otro mundo, éramos muy jóvenes, recién casados casi, cuando fuimos al Sáhara destinados por primera vez, ¿no? Al Sáhara español. Entonces, yo solo no lo podría haber hecho, sino es con su ayuda y su compañía y su presencia siempre, ¿no? Claro. Allí nacieron aquí, pero nos trasladamos con los 2 hijos mayores entonces, que tenían 2 y 1 año, o sea que
y ahí empezó todo, y de allí nos fuimos a Estados Unidos, también todos, en 2 veces hemos estado allí, en Hamburgo estábamos ya toda la familia, estábamos los 5 cuando fuimos a Alemania, en fin, esto es una labor de todos, o sea, la culpa la tenemos todos en nuestra casa. Qué bueno. Por cierto, hablando de misiones militares, ¿qué le parece ese rum rum, que yo creo que no es tan rum rum, sino que yo creo que hay una cierta base sólida de volver a poner el servicio militar obligatorio? Hombre, yo creo que cuando se dieron los pasos para eliminarlo, había unas razones potentes. O sea, la sociedad no admitía ya el prescindir de los hijos varones durante un año o una temporada de su vida, y había mucha objeción de conciencia. Yo no sé si lo vivió usted, pero yo creo que era muy necesario tomar esa decisión, que fue muy costosa, porque es verdad que para el crecimiento de nuestra sociedad sí que yo creo que tenía una rentabilidad importante, ¿no? El vivir juntos, el soldado cuando llegaba a la mili pues se encontraba otro mundo, conocía gentes de todas las regiones de España. En fin, yo creo que fue un crecimiento importante. Ahora, cuando se tomó esa decisión, yo creo que había razones para ello. Ahora, el volver ahora a dar pasos en el otro sería por las circunstancias que estamos viviendo. Los temores a conflictos internacionales, a que pueda ocurrir algo muy gordo en el mundo y que otros países están reaccionando en ese sentido, pues a lo mejor nos obliga a tomar ese camino, pero claro, con pasos muy medidos, como están haciendo países amigos, pasos muy medidos, y en decisiones consensuadas, que sea la sociedad la que vea esa necesidad, no que a un señor se le ocurra pensar en una decisión, en tomar esa decisión y hacerlo, ¿no? Pienso, es mi forma de verlo. Estamos viviendo, ¿verdad, don Manuel? Un tiempo complicado, ¿no? Mucho. Parece como que desconfiamos absolutamente. Todo empezó. Yo creo que el pistoletazo de salida lo da Rusia con Ucrania, después Palestina con Israel, pero ahora parece que estamos todos nerviosos, que nos estamos moviendo, intentando. ¿Dónde vamos a parar? Y cuando claro, nos centramos en 2 escenarios que nos han tocado muy de cerca, ¿no? Uno porque es Europa, el otro porque es Oriente Medio, Israel, zonas muy queridas por los españoles, pero que es verdad que hay muchos conflictos en el mundo, no son estos nada más, o sea, lo de Sudán, el Congo, o sea, son guerras que no se solucionan. O sea, cuando Trump dice que ha terminado con no sé cuántos conflictos, pues le quedan unos cuantos más todavía por eliminar, ¿no? Claro. Pero que el mundo está loco. Esa idea de que vivimos en una situación muy complicada, con muchas aristas, muchas complicaciones económicas, sociales. Yo creo que es verdad que el momento no es de lo más maravilloso que podíamos soñar, eso está claro. Bueno, vamos al lío, don Manuel. Venga, ¿qué lío quiere que nos metamos? A ver. Vamos al lío. Ya lo dijo antes, presidente de Cáritas. Si tuviera que definir, para la gente que no entiende, porque probablemente a veces tenemos la idea de una Cáritas como muy local, muy parroquial, la bolsita, la comida y tal, pero ¿qué es Cáritas? Cáritas es, lo primero de todo, es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica en su labor social. O sea, en España está muy claro, porque en cada diócesis, como sabe, de las 70 diócesis, pues hay una Cáritas diocesana y unas parroquias con sus Cáritas parroquiales. O sea, en Cáritas tenemos, en España tenemos muy imbuido esa idea de lo que, pero es que Cáritas está en el resto del mundo. Hay 169 Cáritas en el mundo. O sea, casi todos los países del mundo tienen una Cáritas, sea pequeñita, donde hay la Iglesia prácticamente es minoritaria,
acabo de leer el libro de Javier Cercas, del viaje que hizo con el Papa Francisco a Mongolia, y en Mongolia había una Cáritas dirigida por un misionero que es un fuera de serie, pero que allí funciona pues en una labor pequeña, pero muy de Cáritas también, o sea, el apoyo a los más vulnerables, a los más fuera de o eliminados de la sociedad, como pedía el Papa Francisco, ¿no? Yo creo que para entender a Cáritas hay que ver la labor de la Iglesia en el mundo. Entonces hay misioneros, hay congregaciones en montones de países de África, de América del Sur, del Extremo Oriente. Yo he estado en Camboya en la Cáritas de la Cáritas Nacional, que la dirige o la preside un obispo español, y es una maravilla la labor que hacen allí. O sea que yo creo que para entender a Cáritas basta con mirar a la Iglesia y la labor social que desarrolla en muchísimos ámbitos, ¿no? Y yo creo que ese es el papel. El último informe FOESA es demoledor. Saben, para los que no lo sepan, saben que Cáritas todos los años saca un informe de cómo es la situación social en nuestro país, y uno de los datos que a mí ponen los pelos de punta: 4,5 millones de personas están en exclusión total. ¿Eso qué significa? Pues significa que hay que repensar el mundo que estamos viviendo. O sea, que no podemos seguir así, porque estos números son hemos llegado a estos números después de muchos años. O sea, que nosotros llevamos haciendo este informe, este es el 9º. Son cada 4 o 5 años, depende del momento, pero este es el 9º informe FOESA. Y se va agravando la situación, cada vez es más complicado y los números son más duros, pero ¿cuál es la señal? Que en algún momento tendremos que repensar que esto no es el camino que tenemos que seguir, que algo hay que hacer entre todos para que esta sociedad se dé cuenta de que así no podemos seguir, de que la vivienda, el empleo, las relaciones sociales, todo eso hay que revertirlo. O sea, que hay que hacer algo para pero esas son las administraciones, la gente que nos dirige, las que tiene que tomar decisiones. Nosotros les damos números, además hacemos propuestas en nuestro informe. No solo damos números escalofriantes, también decimos las cosas que hay que hacer o las cosas que proponemos que se hagan para eliminar todos estos problemas, pero eso tenemos que contarlo primero con que se crean lo que decimos. Y segundo, que se pongan de acuerdo en tomar medidas, porque claro, si lo que hace uno no le gusta al otro, lo que hace el otro no le gusta al uno, y pues estamos buenos, ¿no? Así no hay forma de progresar. Claro. Sin embargo, es curioso porque el otro día, pues en esta semana, finales de la semana pasada, el gobierno, en su previsión de crecimiento para su ejercicio, sin aprobar presupuestos, lo situaba en un 2,8, casi en un 3%. Pero claro, con los números que usted nos da y con el informe tan demoledor, ¿cómo es posible que se crezca casi un 3% y, por otro lado, haya casi 5 millones de personas en nuestro país en exclusión total? Sí. Yo creo que la situación, los números macroeconómicos, esos los que nos dice el gobierno y que además que convencido de que ellos también tienen una realidad y es muy fácil de creerla. Va creciendo el PIB, va creciendo la economía, los grandes números, las grandes empresas, los grandes millonarios, pero es que el 70% de la riqueza está en manos de un 10% de nuestros ciudadanos, y el resto dispone de un 10 o un 20%
toda la riqueza española. Entonces, la desigualdad creo que es manifiesta y está clarísima, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que esta idea la tienen seguro nuestros dirigentes, seguro que se creen nuestros números, seguro que están convencidos de que lo que planteamos es una realidad, pero creo que la movilización social hay que hacerla desde abajo. O sea, que no basta con que nos digan que crecemos a una velocidad impresionante, que somos un cohete en la economía del mundo, que somos los que mejor disfrutamos de la situación económica mundial. Pues, bueno, hombre, pues sí, también, pero yo creo que hay más cosas que todo eso. Claro. Y basta con salir a la calle, ¿eh? O sea, que no es que yo vivo en Madrid, vivo en una situación estupenda, tengo una familia muy estable, pero basta con moverte por ahí, o sea, ir a barrios de los extrarradios de las grandes ciudades, ir al mundo rural, y te das cuenta de que el proceso no es el que nosotros nos gustaría tener, ¿no? Claro. Y esa es la idea. Pero no sé. Otro de los grandes problemas que el informe pues también pone encima de la mesa es el problema de la vivienda. De la vivienda, pero exacto. No solamente el problema de la vivienda, sino el problema de los ocupas. Es decir, pues como sí. Yo no tengo donde para poder pagar un alquiler o la compra o lo que sea, pues ocupo aquel espacio que creo que no tiene nadie. ¿Cuál es el problema real de la vivienda en nuestro país? Bueno, pues que la vivienda, que en teoría es un derecho y que figura así en nuestras constituciones, en la mentalidad de cualquier sociedad de nuestras características del primer mundo, pues la vivienda es un derecho, pero ha derivado a lo largo de los años en que la vivienda sea de un coste tremendo para la familia que habita un hogar. Entonces, se estima que como mucho un 40% de los costes de los costes generales puede ser dedicado a la vivienda. En España prácticamente un 70%. ¿Qué pasa con esto? Pues que nos queda muy poquito para el resto, si queremos tener una vivienda digna, adecuada, en condiciones, con los medios adecuados, con una calefacción, con una nevera relativamente llena. O sea, todo esto en las circunstancias actuales es muy difícil de mantener. Entonces, ¿qué pasa? Que hay gente en exclusión que toma las medidas o la respuesta a esta situación es dejar de calentar la casa, dejar de pagar el alquiler, entonces vamos a un círculo cerrado que nos lleva a una situación muy complicada en el que el poseedor de una vivienda es el dueño del mundo, pero resulta que al final hay muchos que tienen que ceder ese patrimonio en otras muchas circunstancias. Muchísimas gracias por dedicarnos un ratito de su tiempo. Cáritas no debe morir nunca. Ánimo, adelante, y aquí tienes los micrófonos de su casa abiertos para cuando usted quiera. Un abrazo enorme y muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Paco. De verdad que he estado encantado de disfrutar este momento con ustedes, ¿eh? Un abrazo. Igualmente, muy fuerte. Esperamos que el programa haya sido de su agrado. Hemos ido desgranando una triste realidad que estamos viviendo, pero sobre todo hemos ido desgranando una esperanza de que esto puede mejorar. Como siempre les digo, fin de semana, rodéense de aquella gente que les quiere, pero sobre todo disfruten de la vida y no se olviden de ser muy, muy felices. A su casa, bienvenidos a la Diocesana de Canarias, donde a lo largo de un tiempito vamos a intentar compartir con todos ustedes las experiencias que la vida nos va ofreciendo a lo largo de los días.
hace muy poquito salió el informe FOESA, que es el informe que la Iglesia Española, a través de Cáritas, hace de la realidad social que estamos viviendo. Con su presidente, don Manuel Bretón Romero, vamos a charlar sobre el informe y sobre la vida en general. Si les parece, comenzamos. Pues aquí estamos, en su casa, en la casa de todos, aquellos que con un corazón sincero quieren compartir con nosotros un ratito de su tiempo. Hoy tenemos con la gran suerte, yo siempre digo que es una maravilla, el poder trabajar en este medio, porque nada, hace 4 o 5 días contactaba con alguien y le decía, hombre, nos interesaría pues charlar un ratito con don Manuel Bretón. Pues no sé si va a ser posible, yo hablo con él, a ver qué es lo que pasa, etcétera, etcétera. Bueno, pues al final hemos conseguido, yo no sé si somos perretosos o no, pero hemos conseguido poder charlar un poquito con alguien que me parece súper interesante. Don Manuel Bretón, muy buenas. Muy buenas tardes. Muchas gracias por su llamada y por esas palabras que acaba de decir. De hace unos cuantos años, el perfil del pobre que iba a Cáritas, me refiero a una Cáritas parroquial o más cercana a uno, pues normalmente era gente que vivía en el extrarradio con unas condiciones económicas pues muy escasas. ¿El perfil del pobre hoy cuál es? El perfil del pobre, fundamental, una de las características actual es que la mitad de los que acuden a nuestras puertas tienen trabajo. O sea, el problema es que ese empleo que antes era el escudo social, o sea, si tú tenías un buen empleo, ya eres el rey del mundo, ¿no? O sea, podías vivir, podías crear una familia, pues hoy en día no basta con eso. Con esos salarios que hoy tiene la mayoría o gran parte de nuestra población, con esa precariedad laboral, pues hace que muchas de las personas que tienen necesidades reales, de los que llaman a nuestras puertas, a las puertas de nuestras parroquias y de nuestros centros, pues muchos de ellos tienen su trabajo, pero no pueden vivir con él. Entonces, la problemática es qué hacer con un empleo en una precariedad laboral que no te llena o no te satisface tus necesidades. Pues se multiplican los conflictos, en las familias necesitas dos gentes empleadas porque si no, no puedes subsistir. En fin, yo creo que eso es un relato que está muy claro en la sociedad actual y que tenemos que asumir como sea. Con lo cual, aquella imagen que había del pobre vergonzante, hoy ya el pobre no tiene vergüenza, ¿verdad? No, claro que tiene vergüenza. Lo que pasa es que la realidad ha cambiado muchísimo. Entonces, ese pobre esa persona que se acerca a nuestras puertas, pues tiene otro estatus y otra situación y muy compleja. Claro. Para crear una familia necesitas, pues lo que estábamos diciendo, pues un mínimo de estabilidad económica, necesitas una vivienda adecuada, necesitas unas capacidades o unas respuestas o unas respuestas de la sociedad mayor de la que hoy disponemos, ¿no? Pero don Manuel, digo yo que eso que me estás diciendo, un trabajo digno, una vivienda digna, eso lo tiene que proporcionar las autoridades civiles. Pues sí, hombre, si hay alguien responsable de que la situación sea la que es, no cabe la menor duda que son de los que rigen nuestras vidas, ¿no? Entonces, ¿qué mejor forma habría de resolver estas situaciones cuando los sectores que nos dirigen, los partidos políticos, las grandes empresas de nuestro país,
todos ellos llegaron a un pacto social que hiciera que todos esos problemas que estamos viendo se solucionaran, o por lo menos pusiéramos las medidas o las soluciones para que esto fuera para adelante, pero para eso se tienen que poner de acuerdo. Claro. Y eso es lo complicado de este tema. No vemos que se puedan poner de acuerdo de momento, por lo menos. Eso es verdad. En algún foro que yo he visto suyo, ha dicho que los jóvenes actuales vivirán peor que sus padres. Sí, ese es un tema muy triste, pero una realidad. O sea que por primera vez yo creo que en nuestra historia no se ha producido nunca. Hemos crecido, todos mis años de vida he pensado que el futuro era mejor que el pasado, que íbamos dando pasos hacia adelante. Pero cuando te encuentras con que la realidad es esta, que las generaciones jóvenes van a vivir peor que sus padres, que ese pacto generacional que sostenía esta idea de progreso se ha quebrado, pues llegas a una serie de dudas que te produce en dónde vamos, ¿no? ¿Dónde vamos a parar si esto sigue así? Claro. Eso es una de las grandes otro de los grandes titulares que yo reclamo, que en algún momento hay que pensar que esto no puede seguir así. O sea, y la solución no es fácil, ¿no? No es fácil, claro que no lo es en absoluto. Claro. Empezando por eso que estábamos diciendo, que tienen que nuestros dirigentes tienen que mentalizarse en que hay que ponerse de acuerdo, en que tenemos que llegar a esa idea utópica de la confianza. Yo se lo comentaba, no me acuerdo el otro día a quién, pero creo que es importantísimo que tengamos confianza en nuestros dirigentes, que nuestros dirigentes confíen en las empresas, que las empresas confíen en los trabajadores, que haya un mutuo, una relación de sentido común, de que el bienestar solo puede llegar si todos nos ponemos de acuerdo. Si no es así, es muy difícil progresar. Claro. ¿Qué papel juega? Me iba a decir que culpa tienen, pero yo creo que no. ¿Qué papel juega la inmigración en todo esto? Bueno, la inmigración para mí no es un problema, es una realidad. Yo creo que ya lo sabe, hemos pasado de ser un país emisor, o sea, las generaciones anteriores a la nuestra o se iban a Europa o a América a crecer y a vivir, y hoy hemos pasado de eso a que sean otros sectores de la población, otros países, otras razas las que acudan a España a intentar encontrar un hogar, ¿no? Y hay más de 8 y pico millones de personas de fuera en nuestro país, ¿no? Y esta realidad tiene sus aristas y sus complejidades, porque se puede ver desde muchos puntos de vista, pero para mí hay dos puntos claves, que es el económico, que los necesitamos a esta gente para nuestra sociedad, para que nos cuiden a nuestros mayores, para que nos sirvan en los bares, para que construyan nuestras casas, y luego hay otra parte que es el punto de vista social, que tenemos que hacer algo porque estas personas se encuentren en la mejor forma posible, que tengan regularizada su situación, que dispongan de medios y papeles para poder vivir con tranquilidad, y eso es responsabilidad nuestra también. O sea que yo creo que es, como le digo, la inmigración no es un problema, es una realidad y hay que hacerse cargo de ello, ¿no? ¿No tiene la sensación de que políticamente hablando estamos jugando con los inmigrantes? A ver, ¿cuántos quieres tú? Pues a ti te tocan no sé cuántos. Pues yo no quiero ninguno, ¿eh? Sí, eso es una realidad muy dura. Claro. Es una realidad muy dura. Y cuando te dicen que
si fueran españoles no nos lo repartiríamos de esa forma, pues no lo sé, no estoy seguro. Pero lo que tenemos ahora mismo en nuestras calles, en nuestras puertas, son esas personas. Y con eso tenemos que convivir y utilizarlos. O sea, qué mejor forma de crear, y qué mejor forma. Y además yo creo que también para mí es casi obligatorio el que una persona esté viviendo, que quiera trabajar en nuestro país, que quiera una casa, que quiera crear una familia, que tenga una regularización, que tenga unos papeles. Y para eso yo creo que Cáritas y otras muchas entidades de la Iglesia y de sociales han defendido la regularización de esta gente. O sea, que de alguna forma hay que apoyarles en ese sentido. Y yo creo que nuestros políticos lo creen también, pero para llegar a esa regularización se tienen que poner de acuerdo unos y otros, de un color y de otro. Eso es muy complicado, Y eso es muy complicado, exacto. En el informe don Manuel también habla que desde el 2018-19 hay 230.000 personas, estoy pensando en la isla de Gran Canaria, capital, por ahí van los tiros, que que han sido excluidas más que en 6 años, ha aumentado 230.000 personas. Sí. Yo hace como 4 o 5 meses, usted hablaba de los pobres en el extrarradio de las grandes capitales. He ido a Madrid y hablo de la calle Alcalá, de la calle Gran Vía, centro de Madrid, gente que tiene como sábana el cartón, como techo. Yo digo, ¿cómo se puede llegar a esa situación? Sí. Yo creo que en todas las sociedades, de alto nivel, de los países del primer mundo, pasa esto. O sea, en Nueva York te encuentras este tipo de personas, pero en España es muy doloroso ver a personas en la calle viviendo estas circunstancias. Yo soy consciente de que nosotros, en Cáritas, y en muchas otras entidades, se les abren las puertas, se les protege, se les busca una forma o por lo menos temporal, de que puedan subsistir, de que puedan abrigarse, de que puedan, pero hay también esa salud mental de la que tanto hablamos también, que hace mucho daño. Y estas personas están muy dañadas. Después de vivir todo un invierno en las calles de una gran ciudad, en la calle, ¿cómo te repones de eso? ¿Cómo puedes pensar en otra cosa que no sea la mera subsistencia? Son unas circunstancias tremendas. Hay que abogar por resolverlo, pero es muy complicado. Yo lo veo, y lo veo en las calles. Ahora seguramente cuando salga a la calle, como ha dicho usted, me encontraré con pero es así. O sea, es una realidad que hoy en día el mundo más culturizado, más tiene esa debilidad y que de alguna forma hay que intentar solventarla. Y hemos tenido un papa durante muchos años, durante estos últimos años, que nos ha dejado claro cuál era la actitud que debíamos tomar. En muchos casos hemos intentado seguirle, pero quizás si le hubiéramos hecho más caso estaríamos en otro momento también. También. Sí. Por cierto, don Manuel, ¿cómo es la financiación de Cáritas? ¿Cómo se sostiene económicamente Cáritas? Porque eso tiene un gasto enorme. Por supuesto, tremendo. Como le digo, nuestra entidad es impresionante. O sea, Cáritas Española abre sus Cáritas parroquiales, más de 6.000 Cáritas parroquiales y más de 1.000 proyectos diocesanos todos los días, y eso tiene un coste tremendo. Y afortunadamente tenemos yo hablo siempre de una sociedad muy solidaria, pero es que es verdad. O sea, que
que más del 70%, aproximadamente el 70% de nuestros presupuestos son donaciones, socios, empresas que contribuyen, campañas de Navidad y diversas campañas que lanzamos periódicamente. Y luego hay un 30% aproximadamente que es dinero público, o sea, a través de subvenciones, no solo del Estado o del gobierno central, sino que también de las autonomías, de los ayuntamientos, incluso de Europa. Accedemos a algún proyecto de la Unión Europea que también o sea que hay un 70-30% aproximadamente de privado público. Qué bueno. Por cierto, ¿cómo es la relación con el gobierno? Pues en general muy bien, o sea que una de las políticas que seguimos a rajatabla es tender puentes, o sea, abrir puertas, y es verdad que lo digo siempre y procuro no equivocarme, pero cuando llamamos a una puerta se nos abre, o sea que tanto en las autoridades como en un momento determinado, en circunstancias a un tipo de entidad o empresa o que necesitamos una ayuda especial, llamamos a una puerta y se nos abre. Costará más o menos, o sea, es verdad que algunas veces la respuesta no es inmediata, pero suele ser muy positiva y siempre, yo, en ese sentido puedo decir que prácticamente no tengo la menor queja ni en el trato con el gobierno, ni con los gobiernos autonómicos, ni con los ayuntamientos. Es muy difícil que me den la espalda en algún momento cualquiera de estas entidades. Por cierto, don Manuel, ¿el ser teniente general abre o cierra puertas? Uy, no, me ha abierto mi cabeza mucho. O sea, es verdad que mi mente está muy abierta. Yo puedo aguantar casi todo en esta vida. Pero es verdad que yo he tenido muchas responsabilidades importantes, es verdad, y lo digo muchas veces. Yo he mandado mucho en mi vida, o sea que he llegado a mandar el MADOC, que es el mando de adiestramiento y doctrina en Granada, que era el responsable de toda la enseñanza del ejército, de las operaciones, en fin, era una entidad y se puede imaginar lo que las decisiones que al nivel que tomábamos en aquellas circunstancias. Pero es que hoy aquí no mando nada, o sea, en Cáritas lo que hago es pues intentar coordinar la situación de nuestras Cáritas, los proyectos, colaborar o participar en la elaboración de algún proyecto comunitario, en fin, pero ya le digo que he dejado de mandar hace años y ya no mando. Déjenos, don Manuel, conocerle un poquito más. ¿En qué sueña, don Manuel? En el día de mañana, en el futuro, en que el próximo informe FOESA sea el mejor, que los números no ni se parezcan a lo que hemos hecho en este informe. Ayer se lo decía, fíjese, ayer que tuve la oportunidad sabéis que se está celebrando la asamblea de la Conferencia Episcopal y se reúnen todos los obispos españoles, se reúnen 2 veces al año y en esta semana están reunidos. Y ayer, con motivo se inauguraba la asamblea y nos pidieron que interviniéramos o les contáramos un poco las líneas generales del informe FOESA. Y tuve la suerte de contárselo y bueno, pues esta posibilidad de contárselo a los obispos y que ellos ya están sensibilizados, pero que vean los números estos que estamos señalando a lo largo de estos días. Bueno, pues cuando terminé, más o menos, yo quería comentarles
una cosa que habíamos tenido en la cabeza en estos últimos días, y es que en el 10º informe FOESA, que será dentro de 4 o 5 años, ojalá sea distinto al que hoy emitimos, que los números hayan decrecido, de que esos datos tan tremendos sobre la desigualdad, sobre la pobreza, se hayan revertido. Bueno, ese es mi sueño en este momento. ¿Qué más quiere que le diga? ¿A qué tiene miedo, don Manuel? Pues yo miedo le puedo decir que he dejado de tener. O sea, miedo he tenido en algunos momentos de mi vida, es verdad, cuando no veía que esto se aclarara o que en las puertas de nuestra vida no había ideas. Miedo al futuro lo tuve, pero hoy lo que pienso es que tenemos que hacer todo lo posible para que este mundo cambie, para que este país cambie, para que esta sociedad se capacite, para que las personas que nos dirigen se pongan de acuerdo. Yo creo que es un sueño que ojalá sea realidad y podamos de aquí a unos años hablar usted y yo con otros datos, estos números. Ya vamos terminando, don Manuel. Muy bien. ¿Es adicto a las nuevas tecnologías? Sí, claro que sí. Yo tengo mi teléfono, mi iPad, sí. Ahora es verdad que no tengo redes. Yo me he negado a ser miembro o a ser adicto a ese tema. Soy adicto, por supuesto, no cabe duda, y cómo no voy a serlo en este momento, ¿no? Cuando somos tan necesitados de las comunicaciones, de la información, pero de momento no he caído en el mundo de las redes sociales. Ajá. Bueno, vamos a terminar, don Manuel. Y antes de terminar, 2 cositas. Una, por favor, dele gracias a Pedro Barquero, que el hombre fue el que tuvo que aguantarme para que nosotros pudiéramos charlar esta tarde. Y como siempre, yo le dejo los 2 últimos minutos al invitado para que nos dé un consejo, para que nos deje un mensaje. Pues este es su momento, don Manuel. Bueno, pues que yo creo que todo esto de lo que hemos hablado, de esta diagnosis de la situación, está basada en datos muy fidedignos, que es unas circunstancias que nos obligan a repensar nuestro futuro, pero que somos un país muy serio, con una historia maravillosa detrás, con una sociedad fantástica, con unos ciudadanos que han crecido en muchos sentidos, con una educación potente. Pues yo creo que debemos pensar en que nuestro país tiene que llegar a ser lo que ha sido siempre, ¿no? Y confianza en el futuro, confianza y esperanza en los próximos pasos que dé nuestra sociedad. Bretón Romero, muchísimas gracias por dedicarnos un ratito de su tiempo. Cáritas no debe morir nunca. Ánimo, adelante, y aquí tienes los micrófonos de su casa abiertos para cuando usted quiera. Un abrazo enorme y muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Paco. De verdad que he estado encantado de disfrutar este momento con ustedes. Un abrazo. Igualmente, muy fuerte.